Aquí comienza Noticias RCN, bienvenidos. Mónica, pelea de todos contra todos. Ahora la tensión diplomática está en Ecuador y Cuba. El gobierno de Daniel Noboa le dio 48 horas al embajador cubano y a su personal diplomático y consular para salir del país. Y ojo, porque sorprendieron a los funcionarios cubanos quemando documentación en el techo de la embajada antes de abandonar el lugar. ¿Qué raro ocultar algo? El fraude no está en el procesamiento. El fraude está en la coacción, en la compra de votos, en la financiación ilegal de las campañas. Es la alerta del registrador sobre la posible compra de votos. 1.500 millones de pesos han sido decomisados por las autoridades. Siguen las preguntas frente al dinero encontrado en sobres marcados con nombres y número celular y que estaban en poder de la escolta del secretario de la Cámara de Representantes. Un juez lo dejó libre. Oiga esto, 376 son los municipios que están en alerta máxima por posibles hechos de violencia y presión de grupos armados. 3 soldados fueron asesinados cuando iban a instalar un puesto de votación en Caquetá. Mónica, las utilidades de Ecopetrol en 2025 registraron una caída de 39,5%, las más bajas en 5 años. Las ganancias de la compañía sumaron 9 billones. Ya les mostramos las cifras completas. José, y hay cruce de versiones entre Estados Unidos y España por el supuesto apoyo del gobierno de Pedro Sánchez para atacar a Irán. La Casa Blanca dice que España sí cooperará, pero el país europeo lo niega. Hoy en el termómetro político, la violencia es el verdadero riesgo electoral en nuestro país. Hoy tenemos la voz de 3 candidatos víctimas de atentados y secuestros durante sus campañas. Nos vemos en minutos. De lo que habla la gente, de las tendencias en redes sociales, de eso también conversamos en instantes. ¿Está lista, Mónica? Estamos listos. Pues comenzamos. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Vea, Mónica, ¿no siente que no acabamos de dar la noticia de un conflicto internacional cuando ya empezamos a hablar de uno nuevo? Cada día se conoce una nueva tensión diplomática en el mundo, unas más graves que otras, pero todas generan preocupación. La de esta tarde, Mónica, fue la de Ecuador y Cuba. El gobierno de Daniel Noboa le pidió al embajador cubano en Quito abandonar el país en un plazo de 48 horas. Bueno, esa petición no fue solamente para él, sino también al personal diplomático y consular de esa oficina. Pero hay un tema, José, que despertó mucha sospecha. Y es que una vez son notificados, los funcionarios cubanos comenzaron a quemar documentos en el techo de la embajada. Como una parrillada de papeles, así calificó el presidente Daniel Noboa el episodio en la terraza de la Embajada de Cuba en Ecuador. En las imágenes se ve la quema de documentación en 2 hornos, lo que despertó las dudas sobre las actividades en esa sede diplomática. Esto ocurrió después de que el gobierno ecuatoriano declaró persona non grata al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y a su personal diplomático, consular y administrativo, y les dio un plazo de 48 horas para abandonar el país. Adicionalmente, el embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja, será retirado de la isla. Ecuador y Cuba mantienen relaciones desde hace más de 50 años. Esta situación constituye el incidente diplomático más grave entre ambos países desde 1981, cuando tropas cubanas se tomaron la embajada de Ecuador para arrestar a opositores que buscaban asilo. Además, ocurre a 3 días de la reunión de Donald Trump con líderes latinoamericanos, entre esos el mandatario ecuatoriano. Pues horas antes de ese incidente, Estados Unidos y Ecuador anunciaron operaciones conjuntas para hacerle frente al narcoterrorismo. Buscarán combatir organizaciones terroristas en Ecuador. Según el Comando Sur, es un claro ejemplo del compromiso de los socios de Washington para luchar contra este flagelo. 7 de la noche, 5 minutos. Cambio de tercio, Mónica. Recuerden este dato tan delicado. El 30% de los municipios en Colombia tiene riesgos hoy por la presencia de grupos criminales. Pues con este dato en mente, quiero que oigan el llamado que hace el Registrador Nacional. Insiste en que no hay riesgo de fraude en el proceso y pide más bien poner la lupa donde realmente toca. El fraude no está en el procesamiento. El fraude no está en el procesamiento. El fraude está en la coacción, en la compra de votos, en la financiación ilegal de las campañas, en
Esa coacción que en algunos lugares no permite que la gente vote libremente. El fraude está en la destinación y uso de recursos públicos en las campañas políticas. Ese es el fraude. Pues como dice el registrador, Mónica, pongamos el énfasis en lo que de verdad importa. Oigan esto, el escolta de Jaime Luis Lacutir, secretario de la Cámara de Representantes, no supo explicar el origen de los 145 millones de pesos en efectivo que le incautaron en La Guajira. Pues a pesar de eso, José, un juez le devolvió el dinero a este escolta, pero que no se nos olvide la millonaria suma que estaba en 7 sobres que tenía además destinatarios, dirigentes políticos de ese departamento. En Noticias RCN tuvimos acceso, conocimos el expediente de la Fiscalía en este caso. Este es el expediente de la Fiscalía, conocido por Noticias RCN, contra el escolta del secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacutir, a quien le encontraron 145 millones de pesos en efectivo en plena época electoral en La Guajira y unos pendones políticos. En las fotografías se ve el dinero en rama, con fajos marcados con nombres y números de celular y destinación, como lo vemos en la imagen en los informes del proceso, en el cual se ven 7 paquetes y 7 entregas a distintos lugares, Riohacha y Dibuya, como lo detalla la Fiscalía. La cual contiene bolsa de papel descrita con lapicero Disneyis Dibuya, la cual contiene 10 millones de pesos en billetes de 100.000. Al término hacen el conteo del dinero, dando la suma de 145 millones de pesos. Sin embargo, nunca se supo el origen del dinero como quedó registrado en el informe. Bolsa de papel descrita con lapicero Kevin Castillo Riohacha, la cual contiene 25 millones de pesos en billetes de 100.000 para un total de 145 millones de pesos. Al momento de indagarles sobre la documentación que acredite la legalidad de dicho dinero, estos manifestaron no tenerla. En la audiencia que se llevó hasta altas horas de la noche, la juez declaró ilegal la captura en flagrancia y el posible delito de lavado de activos por carencia de objeto. ¿Y cuál era el delito de fuente de ese dinero? Nunca lo probaron y no le corresponde a la defensa ni al cliente demostrarlo, es a la Fiscalía. La juez de Atonuevo, Guajira, no encontró elementos sólidos de la Fiscalía, por lo que ordenó la libertad del escolta y devolverle el dinero incautado. Con una gran pregunta: ¿cuál era el origen del dinero? ¿Eran recursos destinados para comprar votos? Y todo marcadito con los sobres y los nombres de los señores. Bueno, 7:07, seguimos con el énfasis puesto donde toca. Es latente la amenaza de constreñimiento y compra de votos en muchas regiones del país. En Montelíbano, en Córdoba, a un exconcejal le incautaron 434 millones de pesos cash, en efectivo. Sobre este tema habló el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Más de 434 millones de pesos en efectivo fueron incautados por la policía en la vía entre Montería y Planeta Rica en Córdoba. En el operativo fueron capturados Misael Augusto Villarreal, exconcejal de Montelíbano, y también fue detenida Virginia Rosa Uranto, quien lo acompañaba en el vehículo. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la incautación y aseguró que ya son cerca de 1.500 millones de pesos decomisados en el país, al parecer con fines electoreros. Ya llevamos casi 1.500 millones de pesos en 10 eventos que hemos realizado contra el dinero que llevan algunas personas presuntamente para cometer delitos electorales. Entre tanto, la FM reveló audios atribuidos a la campaña del candidato liberal al Senado, Camilo Torres, en los que una mujer habla de bonificaciones a cambio de votos y de la verificación de cédulas el día de las elecciones. Yo no puedo meter en la base de datos de nosotros que vamos a entregar en Casa Calle, no puedo meter a nadie que vote en otro municipio, porque no le van a pagar. Porque ellos tienen que mostrar 10.000 votos de Montelíbano, a ellos no les importa Puerto Libertador, no les importan otros municipios. Las grabaciones corresponderían a hechos ocurridos en Montelíbano, base política de la familia del alcalde Gabriel Calle, padre del exrepresentante Andrés Calle, hoy en prisión por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El registrador también respondió sobre los cuestionamientos al software para las elecciones. Dice que es el mismo que ha permitido elegir a todos los congresistas de los últimos años y a todos los presidentes, incluido el presidente Petro. Los software que utiliza la registraduría y el sistema electoral actual es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual. Igual ven ustedes. El preconteo, del que tanto se ha hablado y que seguramente la ciudadanía no conoce muy bien, no es otra cosa que datos preliminares de la mesa de votación. Vean,
También habló el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez. Respondió a la polémica que ha generado el presidente Gustavo Petro sobre su propuesta de impugnar los resultados electorales. El Contralor explicó que este mecanismo solo se puede usar cuando los testigos identifiquen irregular en qué casos procede este mecanismo. Oigan ustedes. La impugnación es un recurso que cuando eventualmente se considera que se han cometido errores, debe proceder. Pero los recursos tienen una particularidad, y es que obedecen a un carácter excepcional. José, estamos ya a 4 días de las elecciones parlamentarias, de esas consultas, pero preocupa mucho ese panorama de violencia política en el país. Sí, vea, según la misión de observación electoral, 185 municipios tienen alerta por 2 factores, básicamente, Mónica: fraude electoral y violencia por presencia de grupos armados. Solo en un mes subió de 170 a 185 los municipios con riesgo de fraude y de violencia electoral en todo el país, según la MOE. Es decir, en este mes se han incrementado en 15 el número de municipios. De estos son 94 los municipios que están en riesgo extremo. En Cauca, 21 municipios, siendo un departamento con menor número de municipios. Departamento de Antioquia, 20 municipios, cuando este tiene más de 100 municipios. Pero si hablamos solo de violencia, la cifra es aún más preocupante. La misión identificó 376 municipios, solo con este factor. Eso equivale al 34% del país. 145 están en riesgo extremo, 106 en alto y 125 en medio. En el departamento de Arauca, departamento de Chocó, zona de Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y unas zonas con el Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Por su parte, el gobierno confirmó que son 108 los municipios con riesgo de violencia para este fin de semana electoral y que además hay 47 puntos en los que reforzarán la seguridad por alertas máximas. Pues precisamente en uno de estos hechos de violencia que debe preocuparnos, sucedió en Caquetá. El ejército fue emboscado por las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Cartagena del Chairá. Mónica, los soldados profesionales Alexis Muñoz, Luis Mauricio Morales Leal y Josué David Uribe Chinchilla fueron asesinados cuando iban a desplegar un operativo de seguridad para garantizar las elecciones de este domingo. Un abrazo para sus familias. Nos solidarizamos con este dolor, el dolor de perder a nuestros uniformados. Pierden la vida cumpliendo con su deber. Y en esta ocasión, además, para proteger a los colombianos en el ejercicio de la democracia. Las víctimas fueron los soldados profesionales Alexis Muñoz, Luis Morales y Josué Daniel Uribe, adscritos a la Fuerza de Tarea Omega, unidad que salió desde La Arandia en Caquetá hacia la vereda Santo Domingo en Cartagena del Chairá. Su misión era custodiar la instalación de las mesas de votación y garantizar la seguridad en la zona durante los comicios del próximo domingo. Donde desafortunadamente nos asesinaron a 3 soldados y eso refleja el sacrificio supremo para que hagan elecciones. Los gobernadores de Meta y Caquetá se pronunciaron. El mensaje es claro, no vamos a ceder ante las amenazas ni ante los actos terroristas. Cada ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Nuestras sinceras condolencias y por la pérdida de sus seres queridos, que no existen palabras y que puedan remediar esta pérdida. En la emboscada también resultó herido el soldado Julián Páez. Tras recibir un impacto a nivel de hombro izquierdo, fue atendido por médicos generales y especialistas y actualmente se encuentra estable. Los cuerpos de los uniformados ya llegaron a Florencia. Este domingo Colombia elige y en Noticias RCN, información a toda hora. Desde las 7:30 de la mañana, Isabela Ateortúa, Paola Toro y Maritza Aristizábal abrirán la jornada. A las 12 del mediodía, Mónica Jaramillo, Inés María Sabaraín y Rosy Lemos nos actualizan con lo que está pasando. Desde las 3 de la tarde y hasta las 8 de la noche, Claudia Gurizati, José Manuel Acevedo, en compañía de Alejandro Gaviria y Nancy Patricia Gutiérrez, nos darán los resultados. Y a las 10 de la noche, para concluir la jornada, bien informados, Joana Amaya y Felipe Arias nos ponen al día.
No se despegue de la transmisión ininterrumpida en nuestras plataformas digitales con Jessica de la Peña, Andrea Jaramillo, César Piñeros y Juan Camilo Ramírez. Colombia Elige y RCN informa. Este domingo, 8 de marzo, todos a votar. Todos a votar y nosotros también a informar. Ahí estaremos. 7:15, Mónica. Esto es una verdadera burla a la justicia. Vea. La Fiscalía imputó cargos a alias John Mechas, alias Andrei, y otro jefe criminal de las disidencias de Calarcá. Hasta allí, bien por la justicia, diría uno. El descaro es que estos delincuentes se conectaron a la audiencia desde la selva y durante toda la diligencia no hicieron sino reírse. ¿Cómo le parece? No, y la diligencia era la imputación por el caos humanitario que hay en el Catatumbo, que ya ha dejado 37 muertos y más de 80 desplazados. Pero lo más lamentable de todo este caso es que no pueden ser capturados porque son negociadores del gobierno. La Fiscalía vinculó a cabecillas de las disidencias de las FARC por la confrontación armada en el Catatumbo, que deja 37 homicidios, 31 casos de reclutamiento de menores de edad y el desplazamiento forzado de 87 personas. Estamos hablando de 2 personas, negociadores del gobierno, alias John Mechas y Andrei, quienes hicieron presentes desde la selva, incluso no aceptaron cargos. Se registra que esta confrontación ha dejado 180 homicidios, entre ellos 5 menores de edad, 17 integrantes de la fuerza pública, 16 líderes sociales, 7 firmantes de paz y 8 líderes sociales. 47 tentativas de homicidio, más de 3.000 víctimas de desplazamiento, 51 víctimas de reclutamiento. Los elementos materiales dan cuenta de que estas personas habrían ordenado a sus estructuras tomar el control absoluto a través del uso de armas y rentas ilícitas en Tibú, El Tarra, Teorama y Acari. Imputación de cargos a la que estas personas se conectaron a la audiencia desde las zonas del Catatumbo, desde las montañas del Catatumbo, y se imputaron cargos por 37 homicidios, 31 casos de reclutamiento forzado y 87 desplazamientos forzados. La fiscal general, con un grupo de asesores, evalúa la posible cancelación de la suspensión de órdenes de captura debido a que estos jefes criminales han cometido delitos contra el derecho internacional humanitario, a pesar de que están sentados en una mesa negociando la llamada paz total del gobierno. Lo decíamos al inicio, no para la guerra en Irán, pero sigue habiendo noticia además y adicional en España, por ejemplo, que son contradictorias las versiones entre Estados Unidos y este país europeo por el uso de bases aéreas para atacar el régimen iraní. Pues Mónica, la Casa Blanca dijo que Madrid había decidido cooperar y solo unos minutos después el canciller español desmintió la declaración. Han acordado cooperar con el ejército estadounidense, por lo que sé que este se está coordinando con sus homólogos en España. Así anunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca el supuesto cambio de postura del gobierno español al uso de las bases aéreas de Estados Unidos en el país ibérico para atacar al régimen de Irán. Una declaración que desde Madrid fue desvirtuada. Lo desmiento tajantemente. La posición del gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio y los bombardeos en Irán, sobre el uso de nuestras bases, no ha cambiado ni una coma. Y es que más temprano, Pedro Sánchez reiteró su negativa a la petición de la Casa Blanca. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Su respuesta llegó después de que Donald Trump amenazara con suspender las relaciones comerciales con España al considerarlo un terrible aliado. Y aunque ya han pasado 5 días, Estados Unidos e Israel advirtieron que la ofensiva contra el régimen iraní continuará. El presidente Trump dijo que su país está en una posición muy sólida frente a esta guerra. El presidente Donald Trump describió el éxito sobre la ofensiva lanzada contra el régimen de Irán. Dijo que de no haberles atacado, habrían tenido un arma nuclear. Nos está yendo muy bien en el frente bélico. Muchos lo han dicho en una escala del 1 al 10. ¿Qué calificación le darían? Dije que un 15. Los bombardeos estadounidenses buscan debilitar cualquier frente del régimen como sus embarcaciones. El Iris Shahid Soleimani, buque líder de una corbeta misilística iraní y una fragata con
conocida como Iris Dena, fueron impactadas en las últimas horas. Entre tanto, en el Senado estadounidense no prosperó una resolución bipartidista que buscaba detener los ataques contra el régimen iraní y que exigía que cualquier movimiento debía contar con el aval del Congreso. De otro lado, Israel anunció una nueva oleada de ataques contra infraestructuras militares en suelo iraní y también continúa apuntando contra posiciones de Hezbollah en el Líbano. La agrupación terrorista respaldada por Teherán ha lanzado varios misiles contra suelo israelí. Volvamos a Colombia y con noticias económicas, porque preocupa Ecopetrol. La compañía redujo sus utilidades en 5,9 billones de pesos durante el 2025. La petrolera pasó de ganar 14,9 billones de pesos en 2024 a 9 billones de pesos el año pasado. Las ganancias de Ecopetrol siguen reduciéndose. Durante el 2025 la compañía ganó 9 billones de pesos, lo que representó 5,9 billones menos. Según el presidente, esto obedece a factores externos. El efecto tasa de cambio y el efecto caída del precio en Brent. La compañía también se vio afectada por los nuevos impuestos que le pagó a la nación. Estado de conmoción y Catatumbo, 1,1 billones de impacto. El impuesto al patrimonio que ya se pagó, pero este fue este año, ¿no? Entonces, otros 1,2 billones, eso entrará en este año. Y tuvimos sobre el IVA, lógicamente, un impacto de 5,4 billones. La empresa presentó nuevas solicitudes de licencia ante Estados Unidos para importar gas de Venezuela. Directamente a la OFAC para que habilite los negocios que tenemos identificados. Con respecto a la producción de crudo, Ecopetrol se mantuvo en 745.000 barriles día. A lo que vinimos, Juan Carlos. A lo que vinimos, Johanna. Bueno, Juan Carlos, estamos en la comuna 16, una de las más grandes de Medellín, y estamos en tierra antioqueña porque este es uno de los departamentos más golpeados por la violencia. Clan del Golfo, que está en todo el departamento. Frente 36 de las disidencias, ya el ELN en el nordeste antioqueño. ¿Qué hacer con esta violencia que golpea tanto a Antioquia y a otras regiones del país? Johanna, yo tengo el deber de ser el protector de Colombia. Usted sabe de una experiencia que la vida me dio. Ningún otro candidato ha manejado las Fuerzas Armadas, ningún otro candidato dio los golpes que dimos. Pero ya es el pasado, ¿sabe qué es importante? A esta altura ya presentamos el plan Cero Tolerancia con el Crimen. 6 capítulos, 120 medidas. ¿Y eso qué significa? Vamos a fortalecer las Fuerzas Armadas y volverlas a dejar como las más fuertes del continente. Y yo quiero abrir un debate. Hay que colocar cadena perpetua para violadores de niños y abusadores, para feminicidios, muerte sistemática de mujeres y ciertamente también para los asesinos de militares, policías y miembros de la rama judicial. 4 megacárceles. ¿Y usted cree que le copien con lo de la cadena perpetua en el Congreso de la República? Voy a hablar primero con las Cortes. Y a las Cortes les tengo que contar una cosa que es real. Mire, cada vez que yo salgo por el país y planteo esto, la gente lo ruega. Eso es lo que el país quiere. Llegó la hora de ponernos duros, porque ¿saben qué pasa? Este país tiene oportunidades de desarrollo. Este país tiene todo el potencial de progreso, pero hay que ponerle orden y hay que dar seguridad. Bueno, otro de los temas. Hablábamos ahora del Clan del Golfo. El gobierno acaba de sentarse nuevamente a la mesa con el Clan del Golfo. ¿Qué va a pasar con la paz total si usted es elegido presidente de la República? Ese modelo de paz total que crearon no es otra cosa que un fortalecimiento criminal. Estamos ante el fortalecimiento criminal más importante en 30 años. Y buena parte de la causa de ello es la manga ancha con la criminalidad. La manga ancha, amigos, ¿cómo están? La manga ancha con la criminalidad, la manga ancha con las economías criminales. Mire, yo tengo mucha preocupación de que nos van a meter el pacto de la picota 2. Es decir, un gobierno que acuerda con bandidos para poderse elegir. Ojo, que en eso está el gobierno actual y sus sucesores. Yo tengo mucha preocupación, es bueno que el país lo sepa. El Clan del Golfo fue incluido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un grupo terrorista. Así es. Pero se sienta al tiempo, reanudan los diálogos. ¿Eso cómo afectaría la relación con Estados Unidos, Juan Carlos? Pues mire, ya hace bastante la relación con Estados Unidos se deterioró y ese es uno de los puntos importantes de que el país me dé la oportunidad de llegar a servirle como presidente. Colombia necesita unas relaciones con Estados Unidos excepcionales. Si yo llego a la presidencia de la República, tendremos las mejores relaciones en décadas con Estados Unidos. ¿Cómo sería esa reactivación
de los lazos entre Colombia y Estados Unidos, que usted dice que se perdió desde hace mucho rato? Pues le aseguro, amigos, ¿cómo están? Ahora nos saludamos, ya deme unos segunditos, ya estoy con usted. Un abrazo, gracias. Yo lo que le puedo contar en este tema de la relación con Estados Unidos es lo siguiente. A mi llegada, la relación inmediatamente se mejora, porque hay buen contacto con el Departamento de Estado, con el gobierno. Luego va a haber un diálogo serio y permanente. Un capítulo específico también para todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías y un capítulo de educación. Yo crearé la beca Miguel Uribe Turbay. Y esa beca es una beca para que a partir del 2028 3.000 jóvenes colombianos de ingresos medios y bajos vayan a estudiar maestrías al exterior y regresen. Y si regresan al país 4 años, no deben nada, quedan totalmente cubiertos. No nos digamos mentiras, usted era muy de la mano de Vargas Lleras, pero ahorita estamos viendo a Vargas Lleras en vallas con Abelardo de la Espriella. Pues mire, eso dicen que la política es dinámica. Aquí terminarán todos, no se afane. ¿Ah? Eso uno conoce cómo funciona la política. Apenas empiecen a ver que nos consolidamos, van a ir llegando uno tras otro y tenga esta tranquilidad. Yo soy una persona de un corazón grande y de la convicción de que más que mis sentimientos personales, importa el país. Vargas Lleras está con Juan Carlos Pinzón o está con Abelardo. ¿Con quién le está apuntando Vargas Lleras? Ahí sí le toca a usted preguntarle a Vargas Lleras. No, pero ¿qué le han dicho? ¿Qué sentido? ¿Qué le dicta ese pulso político? Bueno, pues noto que mucha gente del Partido Cambio Radical nos ayuda. ¿Sí? Es lo primero que le digo. 2, noto que Germán Vargas Lleras, así como yo tengo gran respeto por él, él siempre ha sido muy respetuoso y considerado conmigo. Luego, ese es el valor de esa relación. Bueno, Juan Carlos, gracias por habernos acompañado y a lo que vinimos. Bueno, a lo que vinimos, Johanna, muchas gracias por esta oportunidad. Chao. Chao. 7:47, nos conectamos ahora con Juan Lozano, director de la FM. Buenas noches. Comprar votos es un delito. Así como es delito el hurto, el secuestro, el asesinato, comprar votos también es delito. Y el que compra votos, normalmente lo que hace es que cuando llega a una curul, lo eligen, empieza a robar para recuperar la plata que invirtió en la compra de votos. Es corrupción desde el comienzo, es una cadena corrupta. Con su plata se pagan los mismos votos que ellos compran en las calles o que compran en los municipios o que compran en las ciudades. Y está bien que todas las autoridades se propongan una cruzada para dar con los compradores de votos. Así como ocurrió en su momento con lo de Aida Merlano, ¿recuerdan? Que encontraron una gran operación de compra de votos, de tráfico electoral. Muchas personas probablemente saben en su municipio, en su ciudad, dónde están comprando votos, quiénes están comprando votos, cuánto están pagando por los votos. Como dice nuestro amigo Felipe Arias, denúncielos. Esos son unos corruptos. El que llega comprando votos, llega a robar. Todos contra los compradores de votos. Vean, duro golpe contra la estructura de Iván Mordisco en el Guaviare. Las fuerzas militares bombardearon un campamento. 2 menores fueron rescatados. Este es el momento preciso cuando las fuerzas militares atacaron un sitio de operación de la subestructura Martín Villa de las disidencias de Iván Mordisco en la vereda Puerto Valencia en Guaviare. Luego empezó un poderoso y coordinado plan logístico para llegar por tierra hasta el lugar. Se logró la incautación de un importante arsenal, 30 armas largas, entre ellas 5 ametralladoras calibre .762, 10 armas cortas, lanzagranadas, 5 ramplas. La operación conjunta del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y el Grupo de Operaciones Especiales permitió la neutralización de 2 hombres, entre otros resultados. La captura de 2 integrantes de la estructura, el sometimiento de 2 sujetos y la recuperación de 2 menores de edad. En el hospital y fuera de peligro se encuentran 3 militares que resultaron heridos cuando en la zona se activó un explosivo improvisado que la subestructura tenía oculto. Hola, bienvenidos al termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Estamos a 4 días de las elecciones y acá en RCN queremos insistir en los verdaderos riesgos electorales en nuestro país. Y el primero es definitivamente la violencia. Sí, la violencia de las disidencias, del Clan del Golfo, del ELN y de otras bandas criminales. 339 municipios en el país están en riesgo por factores de violencia y es lo que dice la MOE.
Eso es el 30% del territorio de Colombia. Una Colombia que no va a poder precisamente votar libre y en paz este domingo. Por eso hoy, en nuestra mesa ancha electoral, juntamos a 3 candidatos que han sido víctimas de ataques armados. Después del asesinato de nuestros muchachos, prácticamente la campaña se frenó y no pudimos volver a los territorios, a hablar con la gente. Esta campaña mía ha sido atípica, ha sido limitada, ha sido a través de las redes, de los medios de comunicación. Las mujeres tenemos que arriesgarnos a hacer política precisamente porque hacerla hace que rompamos esos techos de cristal. Ahora otra cosa que tampoco está funcionando en época electoral y es la ley que obliga a los candidatos a hacer una declaración de su financiación. El informe es de Transparencia por Colombia. Ojo a esto, el 66% de los candidatos al Congreso no han rendido cuentas. 51 de los 182 congresistas que buscan reelegirse tampoco han presentado sus informes. Y de los 16 candidatos que se enfrentarán en las consultas el domingo, solo 5 han declarado sus ingresos y gastos. Ojo, porque eso también es transparencia con los electores. Y las elecciones son el 8 de marzo, sí, el mismo día en el que se celebra el Día de la Mujer. Por eso la iniciativa de Mujeres por la Democracia están haciendo un vehemente llamado para que seamos cada vez más las que participemos activamente en política con algo tan sencillo como votar. El llamado se hace a través de la lectura de cartas de otras mujeres, invitando justamente este 8 de marzo a elegir y a elegir bien, porque las mujeres son el 51% del censo electoral. Siendo la mayoría, también se nos debería escuchar más. Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Hay que estar muy anclado en la prehistoria para recurrir a la discriminación de género en una contienda política. Finalizamos esta emisión, pero a las 11:30 de la noche con César Piñeros, no se pierda esta historia, Mónica. 23 animales silvestres que habían sido víctimas de maltrato tienen una nueva oportunidad. Sucede en Antioquia. Antioquia le entregó al Parque de Conservación de Medellín estas especies para que allí sean rehabilitados. La historia completa en nuestra última emisión del día. Es lo que decimos aquí en Noticias RCN, todos los días pasan cosas buenas. Y esas historias tienen cabida también en nuestra emisión. Algo chévere, dice también César, así termina el día a las 11:30 en su emisión y ahí estaremos viéndolo. Que tengan una linda noche. Chao.